Mi hermanastra se fue con mi prometido una semana antes de la boda, enviando postales durante meses. Pero el karma es muy bueno. Yo, de 28 años, estaba comprometida con mi novio de la universidad desde hace unos 4 años. Estuvimos juntos durante toda la universidad y luego nos comprometimos a los 23 años. Estuvimos comprometidos durante un año, pero una semana antes de nuestra boda, él se fue con mi hermanastra. Mi exprometido, Greg, de 28 años, y mi hermanastra, Melissa, también de 28 años, se fugaron una semana antes de que nos casáramos y no dejaron más que una carta para mí. En la carta, Greg mencionó que había comenzado una aventura con Melissa un par de meses después de comprometernos, y se había dado cuenta de que no podía casarse conmigo porque sería injusto para ambos, y también para Melissa, porque ellos eran los que realmente estaban enamorados. Dijo que creía que el universo solo me usó para llevarlo a su verdadero amor, así que no podía estar conmigo más y engañarnos a todos con la idea de un futuro feliz casándose conmigo. Y eso fue todo, se fueron, y no los volví a ver hasta hace poco. Los padres de Greg cubrieron todo el costo de la boda, y yo no tuve que pagar nada, porque estaban muy avergonzados por lo que su hijo había hecho. Pero esa fue prácticamente la última interacción que tuve con su familia, ya que no teníamos nada más de qué hablar. Sin embargo, mi familia estaba más que avergonzada. Mis padres estaban furiosos, y mi padre realmente había comenzado a considerar contratar a un detective privado para rastrear dónde estaban los dos y llevarlos de vuelta a casa para obtener respuestas. Solo para que lo sepas, mi padre es en realidad mi padrastro, pero ha sido mi padre desde que era muy pequeña, y siempre lo he tratado como tal, porque para mí, es mi único padre, ya que nunca he conocido a mi padre biológico. Mi padre biológico dejó a nuestra familia poco después de que yo naciera, y mi madre nunca lo volvió a ver, ya que él había renunciado a sus derechos sobre mí y nunca se volvió a casar. Luego, ella se casó con mi padre cuando yo tenía 8 años. Melissa y yo solíamos ir a la misma escuela, y así fue como nuestros padres se conocieron. Pero, por alguna razón, Melissa decidió que no le caía bien y pasó a tratarme mal durante los siguientes años. Era una acosadora en el verdadero sentido de la palabra, y ella y sus amigos me molestaban constantemente cuando estábamos en la escuela. Ni siquiera paraba cuando llegábamos a casa y seguía buscando oportunidades para hacerme sentir mal. Me quejé con mis padres varias veces, y ellos intentaron reprenderla, pero no fue suficiente, ni siquiera le tenía miedo a nuestros padres. Así que ella siguió acosándome, y mis años en la escuela fueron una pesadilla total por culpa de ella y de todos sus secuaces. Así como mi padre no estaba presente, la madre de Melissa tampoco estaba cerca, pero eso era porque su madre había fallecido unos años después de que ella naciera. Su madre había muerto en medio de la noche debido a un episodio epiléptico. Así que cada vez que mi madre intentaba disciplinarla, ella le decía que no tenía derecho a regañarla porque no era su verdadera madre. Mi padre intentó hacer que dejara de acosarme, pero no funcionó porque ella simplemente no le tenía miedo a nada. Habían intentado de todo, desde regañarla hasta intentar hablarle amablemente, pero nada la hacía dejar de molestarme. De vez en cuando, incluso la amenazaban con enviarla lejos, y ella los desafiaba a hacerlo porque sabía que eran amenazas vacías. Y eso era solo en la secundaria. Con el tiempo, ella solo empeoró mucho más. Para cuando estábamos en la preparatoria, ella ya había adoptado un montón de malos hábitos y era prácticamente una delincuente juvenil. Había comenzado a fumar y, de vez en cuando, se escapaba de casa para ir a beber con sus amigos, que eran igual de malos que ella. No fue hasta que ella fue arrestada con sus amigos una noche por irrumpir en la casa de alguien mientras estaban borrachos, que nuestros padres finalmente decidieron enviarla lejos y obtener la ayuda que obviamente necesitaba. Después de unas semanas de súplicas y protestas, mis padres finalmente lograron que ella fuera a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Ella no estaba contenta al respecto, pero mi padre había sido muy firme y había dicho que si quería vivir con nosotros y ser parte de esta familia, tendría que mejorar, porque no podía permitir que este comportamiento continuara y que molestara a todos los demás, ya que se estaba convirtiendo en una amenaza para la sociedad. Se fue enfadada durante varios años y no regresó hasta que ya nos habíamos graduado, ya que se había inscrito en una escuela cerca del centro de rehabilitación y estaba viviendo con su tía. No la vi durante esos años, principalmente porque no estaba interesada en cómo le iba a mi mayor acosadora. Mis padres la visitaban todos los fines de semana y me preguntaban si quería acompañarlos, pero la respuesta siempre era no. Sus amigos comenzaron a ignorarme y a fingir como si no existiera después de que ella se fue, lo que mejoró considerablemente mi experiencia en la preparatoria, ya que ahora no tenía nadie acosándome constantemente. Melissa continuó con su educación en rehabilitación y luego regresó. Lo primero que hizo fue disculparse conmigo por lo que me había hecho pasar. Parecía un poco más tranquila, y en realidad pensé que había cambiado para bien, así que la perdoné. De todos modos, estábamos a punto de irnos a la universidad en unos meses, así que no importaba.
Una vez que comenzamos la universidad, me mudé y ella también. Solo volvíamos para las vacaciones, y ella fue mucho más amable conmigo después de eso. Y con más amable no me refiero a que realmente se comportara bien conmigo, sino a que simplemente me ignoraba en lugar de molestarme en cada oportunidad que tenía, como solía hacer en el pasado. Siendo honesta, fue un cambio muy bienvenido porque prefería ser ignorada a ser acosada. Nuestros padres notaron esto, pero no intentaron obligarnos a llevarnos bien o a actuar como hermanas porque, dada nuestra historia, esto era más que suficiente. Luego empecé a salir con Greg, y después de estar juntos durante un año, decidí llevarlo a casa para el Día de Acción de Gracias para presentárselo a mis padres. Todos nos llevamos muy bien, y por primera vez noté que incluso Melissa estaba interesada en la conversación, lo cual era una ocurrencia rara desde que regresó de rehabilitación. Ella y Greg realmente se llevaban bien, y después de que empecé a salir con él, ella comenzó a expresar más interés en ser amiga mía y a menudo se acercaba a mí solo para hablar, lo cual nunca había hecho antes. No entendía qué estaba pasando y tenía una pequeña sospecha de que tal vez le gustaba Greg. Así que un día decidí preguntarle directamente si la verdadera razón por la que estaba intentando ser amiga mía era por Greg o algo así, porque estaba paranoica. Ella se rió y me dijo que ese no era el caso, pero Greg había mencionado que tenía una buena relación con sus hermanos en nuestra primera cena juntos, mientras hablaba de su familia, y eso la había hecho reconsiderar la forma en que había estado comportándose conmigo desde que regresó. Por lo tanto, ahora estaba tratando de enmendar las cosas y mejorar nuestra relación. No tenía nada que ver directamente con Greg, pero él definitivamente había jugado un papel al ser el catalizador que la hizo reflexionar sobre nuestra relación. Me dijo que me había culpado por haber sido enviada lejos durante mucho tiempo, pero eventualmente aceptó que no había sido mi culpa, y que ella misma se había metido en esto con su terrible comportamiento. Así que era hora de que dejara de castigarme por ello y comenzara a intentar realmente ser parte de esta familia, y eso no sería posible hasta que se disculpara de corazón y tratara activamente de trabajar en nuestra relación. Soy una tonta emocional, y lo que ella me dijo es como lo vio, así que, como una idiota, decidí perdonarla y ser amigas con ella. Y supongo que eso fue lo que más me dolió porque ella me traicionó después de ser amigas. Estuvimos en buenos términos durante mucho tiempo, y ella estaba activamente involucrada en los preparativos de la boda. No diría que éramos las mejores amigas, pero tampoco estábamos tan mal como solíamos estarlo. Mientras reconstruíamos nuestra relación, nos reuníamos al menos 1 o 2 veces al mes y hablábamos entre nosotras. Así que, para cuando me comprometí, estábamos bien. Siempre que nos encontrábamos en eventos familiares y cosas por el estilo, se comportaba bastante normalmente, así que nunca sospeché nada porque no tenía razones para hacerlo. Incluso después del compromiso, continuaron comportándose como si no pasara nada, y ni por un segundo pensé que tal vez había algo entre Melissa y Greg. Simplemente nunca se me ocurrió porque Greg puso un acto realmente convincente de estar enamorado de mí todo el tiempo mientras me engañaba con Melissa. Y ella también era muy convincente al fingir ser mi amiga, así que no descubrí la verdad hasta que ya era demasiado tarde y ellos ya se habían ido. Mis padres querían rastrearlos y traerlos de vuelta a casa, pero los convencí de que lo dejaran así porque solo quería olvidarme de todo. Ya era suficiente que los dos me hubieran convertido en una completa tonta y se hubieran ido una semana antes de que supuestamente me casara. No quería más drama porque estaba realmente deprimida y simplemente no tenía fuerzas. Pasé la siguiente semana sin hacer nada más que trabajar y dormir porque quería evitar enfrentarme a mis sentimientos. Mi corazón estaba roto y yo solo estaba adormecida, pero lo peor aún estaba por venir. Un par de semanas después de mi supuesto día de bodas, recibí una postal de Melissa proveniente de California. Pero eso no fue todo, porque también había incluido un montón de fotos de ella con Greg, y parecían realmente felices. Era muy obvio que me lo estaba restregando en la cara, porque incluso mencionó que lamentaba la sorpresa antes de mi boda, pero claramente no lo lamentaba, y solo estaba destinada a enojarme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella nunca me había perdonado realmente por lo que había sucedido todos esos años atrás y aún me consideraba responsable de que la enviaran lejos. Y tampoco había querido ser mi amiga en ningún momento. Ella simplemente me había utilizado para llegar a Greg, y yo confié en ella y la dejé usarme. Fue un plan realmente diabólico, tengo que admitirlo. Durante días después de que me enviara esa postal, ni siquiera podía dormir porque estaba perdiendo la cabeza por esto. Fue una experiencia realmente traumática para mí, y tuve que recibir terapia durante meses para deshacer todo el daño y lidiar con mis problemas de confianza. La postal ni siquiera fue un incidente aislado, y ella me enviaba postales de ella y Greg durante meses después de eso. Solo terminó después de aproximadamente un año, porque yo no le respondía ni participaba en el drama. Nuestros padres estaban realmente molestos por eso y, naturalmente, cortaron todos los lazos con ella después de eso. Ni siquiera intentaron comunicarse con ella después de la primera postal, y eso fue un gran problema para Melissa, porque estaba lista para heredar el negocio de su padre.
Ella era estudiante de negocios, y esa fue una parte de la razón por la que eligió ese camino para sí misma, porque quería unirse a su padre. Pero, por supuesto, después de lo que había hecho, nuestro padre cortó todos los lazos con ella y me dijo que podía unirme al negocio en su lugar, porque sentía que tenía que compensarme. Pero yo no tenía un título en negocios, en realidad era estudiante de historia, y eso no tenía mucho que ver con los negocios, así que necesitaba aprender los conceptos básicos primero. Mi padre dijo que no había problema, porque estaba dispuesto a enseñarme todo lo que sabía para que, eventualmente, pudiera hacerme cargo del negocio en lugar de Melissa. Así que estuve de acuerdo y comencé a trabajar bajo su dirección para poder aprender a dirigir el negocio, y él podría jubilarse y entregarme las riendas. Después de un tiempo, trabajé muy duro durante un par de años, y el año pasado finalmente fue extendida, y mi padre se jubiló. Fue una sensación increíble porque había comenzado desde cero y había tenido que aprender todo, pero ahora todo estaba marchando sin problemas bajo mi dirección, y ha sido así durante algún tiempo. Gracias a mí, mis padres ahora pueden pasar más tiempo juntos sin preocuparse por el negocio porque yo me encargo de él. Ha sido así durante bastante tiempo, y prácticamente dejé de pensar en Greg y Melissa después de comenzar a trabajar para mi padre, porque eso ocupaba todo mi tiempo. Eso, junto con la terapia, me ayudó a seguir adelante, y diría que ahora he superado completamente el pasado y no pienso en ellos ni en lo que hicieron. Nunca pensé que se pondrían en contacto conmigo de nuevo, y mucho menos que me pedirían ayuda, porque eso requeriría una gran cantidad de valor y una falta total de sentido común pedir ayuda después de haberme engañado, haberme hecho una tonta y luego restregármelo en la cara. Pero supongo que carecen completamente de sentido común, porque se pusieron en contacto conmigo hace unos días. Estaba en casa porque era fin de semana, y alrededor de la hora del almuerzo, escuché a alguien tocando frenéticamente el timbre de mi puerta. Pensé que era la pizza que había pedido, así que no le di mucha importancia. Cuando abrí la puerta, recibí la mayor sorpresa de mi vida cuando, en lugar de un repartidor, encontré a Melissa parada afuera de mi casa, luciendo realmente preocupada. No sabía qué decir, así que simplemente esperé en silencio a que ella dijera algo mientras la miraba. Me di cuenta de que definitivamente estaba aquí para pedir ayuda porque se veía muy mal, y su apariencia la delataba. Incluso cuando era niña, Melissa siempre solía vestirse bien, pero cuando la vi, estaba vestida con ropa vieja, descolorida y claramente comprada hace mucho tiempo. Sus jeans eran demasiado cortos, y ella misma parecía que no había estado comiendo. Ya había tomado la decisión de que, sea lo que sea que ella estuviera a punto de pedirme, la respuesta iba a ser no. Dijo que necesitaba que la ayudara, porque ella y Greg habían estado luchando durante mucho tiempo, desde que él perdió su trabajo hace un par de meses, ya que había comenzado a beber en lugar de buscar un nuevo empleo. Y aunque ella había estado tratando de encontrar trabajo para sí misma, no podía porque había dejado todo para quedarse en casa y hacer todo el trabajo doméstico cuando se mudó por primera vez con Greg. Debido a eso, no había estado trabajando recientemente, y el vacío en su currículum la convertía en una mala candidata para todos los trabajos a los que había estado aplicando. Dijo que había escuchado de algunos familiares que nuestro padre se había jubilado y me había pasado las riendas del negocio, así que ahora estaba aquí para pedirme si estaría dispuesta a contratarla para que hiciera algo. Melissa me dijo que había venido hasta aquí solo para pedirme ayuda y expresó su arrepentimiento por lo que había hecho en el pasado. Ahora contaba conmigo para sacarla del apuro. Me dijo que ni siquiera se había acercado a nuestros padres y había venido directamente a mi casa porque sabía que tenía un corazón amable, y se sentía terriblemente culpable por traicionarme en el pasado. Estaba segura de que no me negaría, ahora que necesitaba mi ayuda. Su sentido de la superioridad era tan ridículo que terminé riéndome en su cara y le dije que buscara en otro lado, porque yo no contrataba a tramposos. Luego cerré la puerta en su cara y volví a entrar en la sala de estar, preparándome para llamar a la policía si no se iba pronto de mi propiedad. Afortunadamente, ella se fue ese día, pero aún no me ha dejado en paz. Después de su visita, lo primero que hice fue llamar a nuestros padres y contarles sobre ello. Me dijeron que habían escuchado de algunos vecinos que Melissa había vuelto a la ciudad, pero no lo habían creído. Y vivimos en una ciudad relativamente pequeña, así que todo el mundo conoce a todo el mundo. Rápidamente, pudimos descubrir que Melissa había estado aquí durante aproximadamente una semana antes de que finalmente me hiciera una visita y había estado viviendo con uno de sus compinches de la secundaria. Probablemente fue su amiga de la secundaria quien le había dicho dónde vivía y también sobre el hecho de que había heredado el negocio que legítimamente debería haber sido de ella. Y ahora estaba realmente tratando de sacarle provecho a eso. Un par de días después de su visita, decidió ir a ver a nuestros padres para contarles lo desesperada que estaba. Esperaba que estuvieran de su lado ahora que ella tenía la ventaja de estar sufriendo. Pero no podría haber estado más equivocada, porque mi padre le dijo que el negocio ahora era mío para dirigir y que podía tomar la decisión que considerara adecuada. Ya no tenía voz en el asunto porque no iba a estar supervisándome.
Mi madre le recordó que ella había sido la que me traicionó yéndose con mi prometido después de fingir ser mi amiga durante años, y que ahora merecía completamente lo que le estaba pasando. Había perdido el derecho de pedir ayuda a cualquiera de nosotros, especialmente a mí, después de haberme estado enviando postales para atormentarme. Ella intentó defenderse diciendo que todo eso ya era cosa del pasado y que ahora era una persona diferente, pero mis padres le dijeron que tenía que irse porque no querían tener nada que ver con ella. Esto la llevó a armar un berrinche y afirmar que siempre me habían favorecido sobre ella y que me trataban como a la hija adorada. Le dijo a mi padre que, a pesar de ser su propia carne y sangre, nunca la había tratado así y actuaba como si yo fuera su única hija y ella no valiera nada para él. Cuando le dijo que había hecho más concesiones por su comportamiento en el pasado de las que cualquier otro padre en el mundo habría hecho, ella dijo que aún así no importaba. Yo tenía todo lo que se suponía que ella debía tener, incluido el negocio del que me jactaba. Dijo que ni siquiera era culpa suya que Greg se hubiera enamorado de ella y quisiera pasar su vida con ella en lugar de conmigo, pero por alguna razón, ella era la que estaba siendo castigada por eso. Afirmaba que las postales que había enviado eran una disculpa genuina y que ni siquiera estaba intentando atormentarme. Honestamente, no he podido dejar de pensar en eso desde que mi padre me contó lo que dijo. De alguna manera, es cierto que se suponía que ella heredaría este negocio y estaría en mi lugar, pero realmente lo perdió por sus propias acciones. Yo no tuve nada que ver en eso. Nunca le dije a mi padre que la excluyera de su vida y me pasara el negocio a mí. Lo hizo por su propia voluntad, y se siente algo injusto que ella me culpe por esto. Además, lo que dijo sobre mí siendo la hija dorada es absolutamente falso, pero puedo entender por qué se sentiría así, porque en su mente, ella fue enviada lejos porque me quejé de ella y de su acoso constante. Que un padre decidiera enviar a su hijo lejos es algo muy importante, y sé que fue difícil para mi padre, pero de nuevo, eso no es culpa suya ni mía. Si no hubiera tomado las medidas necesarias para evitarlo, Melissa podría haber terminado siendo una criminal o algo así, porque ese era el camino que estaba tomando. Aparte de eso, realmente no creo que ella estuviera tratando de disculparse con las postales. Probablemente solo estaba tratando de encubrirlo diciendo que era una disculpa genuina. Me siento mal por ella porque su esposo resultó ser completamente inútil, aunque esquivé una bala allí. De hecho, vino a mí, y no puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella. Así que, en cierto modo, lamento tratarla de la manera en que lo hice. Ahora tengo todo y ella no tiene nada, así que no puedo evitar sentir algo de estima por ella. Así soy yo como persona. Además, ha pasado mucho tiempo y no siento que deba aferrarme a ese rencor más. Pero tampoco quiero ayudarla de ninguna manera. Lo máximo que puedo hacer es darles mi simpatía, pero realmente no quiero contratarlos ni ayudarles con dinero. Creo que es suficiente que incluso sienta estima por ella después de todo lo que me hizo pasar. La mayoría de la gente probablemente ni siquiera se inmutaría. La única razón por la que incluso siento estima por ella en este momento es porque este negocio realmente debería haber sido suyo, y ahora que estoy en una posición de poder, finalmente me estoy dando cuenta de ello, y simplemente siento que no está bien. Podría ser por lo que dijo sobre mí siendo la hija dorada o tal vez simplemente sea el síndrome del impostor, pero me siento rara con esto. ¿Soy la idiota por negarme a contratar a mi exprometido que se fugó con mi hermanastra ahora que están luchando con el dinero y ayudarles? Actualización 1. No tenía ni idea de qué hacer, y los comentarios aquí solo me confundieron aún más, porque algunos decían que estaba haciendo lo correcto al rechazarlos, y la otra mitad decía que siempre había sido la hija dorada, y por eso Melissa comenzó a comportarse mal. Así que esto no fue tan útil como pensé que sería. Decidí hablar con mis padres porque cada vez que he tenido que enfrentar problemas en mi vida, siempre me he acercado a ellos en busca de consejo, y esta vez hice lo mismo. Me dijeron que no tenía motivo para sentir estima por Melissa, porque todos habíamos hecho todo lo posible para tratar de hacerla una mejor persona. Pero si ella no estaba dispuesta a cambiar en algún momento de su vida, entonces no había mucho que pudiéramos hacer por ella. Mi padre me dijo que tenía toda la intención de dejarla hacerse cargo del negocio si se hubiera comportado y sido una buena hija. Pero fracasó en todo y se burló completamente de nuestra familia. Después de eso, sería una tonta esperar que ella tomara el control o incluso fuera parte de la familia nuevamente. Eso me hizo sentir considerablemente mejor, porque hablar con mis padres siempre lo hace. Así que intentaré no sentirme culpable por cosas que ya no hago. Actualización 2. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Melissa apareció en mi puerta, y desde su visita a mis padres, no hemos vuelto a saber de ella. Casi pensé que había vuelto a aparecer hoy, cuando apareció en mi lugar de trabajo para armar un escándalo. Fue horrible porque simplemente entró al lugar y se colocó frente a mi oficina, comenzando a gritar sobre cómo le había robado este negocio, justo debajo de su nariz, al fingirme una buena niña para nuestros padres y constantemente ser una aduladora para que me aprobaran.
Aparentemente, yo era responsable de vilipendiarla y de acusarla falsamente de acosarme durante toda nuestra infancia, e incluso hablar con mi padre para enviarla a rehabilitación solo para afianzar mi posición como la niña dorada de la familia. Continuó anunciando que este negocio debería haber sido suyo, pero ahora yo me negaba incluso a dejarla ser parte de él, porque tenía celos de que Greg la hubiera elegido a ella sobre mí. A diferencia de nuestros padres que siempre me habían favorecido, y como yo no estaba acostumbrada a ser pasada por alto, perdí la cabeza y volví en contra de ella a nuestros padres. Cuando escuché los gritos, decidí salir y verlo por mí misma después de llamar a seguridad. Intenté decirle que se callara, pero continuó durante unos buenos minutos hasta que finalmente la echaron del edificio. Decidí llamar a mi papá antes de llamar a la policía para obtener su opinión, y él estaba furioso. Así que me dijo que fuera directamente a llamar a la policía. Afortunadamente, cuando llegaron los policías, ella aún estaba cerca, probablemente esperando a que saliera del edificio para agredirme o tal vez hacer algo peor, como atacarme físicamente. La policía se la llevó y la acusaron de allanamiento de morada y disturbios del orden público, pero esos son cargos menores y probablemente pueda salirse con solo una multa o tal vez servicio comunitario, en el peor de los casos. Pero ciertamente quedará registrado, y eso nunca es bueno. Le dije a mi papá que la habían acusado y arrestado, y esperaba que estuviera un poco molesto al respecto, pero solo parecía exasperado y me dijo que estaba cansado de esto y quería un descanso de tener que lidiar con su locura. Sinceramente, me siento mal por él, porque no debe ser fácil tener una hija como Melissa y ser culpado por todo lo que sale mal en su vida, aunque la mayor parte del tiempo sea culpa suya. Honestamente, todos hemos sido realmente pacientes. Actualización 3. Bueno, creo que Melissa ha regresado a California porque han pasado un par de días y no hemos sabido nada de ella, lo cual es extraño porque esperábamos que nos atacara después de su arresto. Pero mi papá preguntó por ahí y le dijeron que un par de personas la vieron dirigirse hacia la estación de autobuses el otro día, así que supongo que se ha ido. Sinceramente, es un gran alivio que se haya ido ahora, porque realmente temía que intentara hacer algo explosivo para llamar nuestra atención a continuación, y eso siempre es mala noticia. No sé qué va a hacer ahora con toda la situación de Greg, porque parece poco probable que obtenga ayuda de alguien más después de esto. Solo espero que encuentre algo que hacer y salga de este lío. Y no, ni siquiera estoy siendo amable o compasiva en este momento. Tengo razones muy egoístas para decir esto, y es porque sé que si no encuentra una salida a este lío, entonces simplemente volverá aquí con Greg y nos molestará más, y no quiero eso. Así que sinceramente espero y rezo para que ella o Greg encuentren un trabajo y puedan mantenerse por sí mismos. De cualquier manera, no he sabido de ella durante un par de semanas al menos, y estoy aliviada de que esta pesadilla haya terminado ahora.